Hermanos, vamos a iniciar entonces esta, esta clase, la tercera, en relación a las profecías cumplidas, evidencia sobrenatural de la Biblia. Hemos decidido analizarlas por separado como parte de la apologética, debido a que es muy interesante dar a entender todo lo relacionado con las profecías cumplidas, que es también una, un argumento muy sólido en relación a la apologética y la evidencia sobrenatural de la Biblia. El objetivo de hoy entonces es demostrar, ¿cierto?, cómo las profecías cumplidas evidencian la inspiración divina de la Biblia, diferenciándola de cualquier otro libro religioso o filosófico. La precisión con la que se han cumplido numerosas profecías a lo largo de la historia refuerza la validez de la revelación bíblica y la autenticidad como la palabra de Dios. Entonces, podría alguien decir, ¿y cómo las profecías de Nostradamus? Entonces, lo que inmediatamente podemos objetar es que las profecías de Nostradamus pueden calzar en cualquier tiempo o periodo de tiempo, en casi muchas circunstancias. Por lo cual, claro, en la televisión o la prensa, o qué sé yo, una radio que se dedica a este tipo de cosas, van a tratar de encajar, digámoslo así, las profecías de Nostradamus como si fueran completamente ciertas, siendo que no pueden ser, son muy vagas en el fondo, son muy vagas, no así como lo que estamos viendo ahora, que es las profecías cumplidas de la Biblia, las cuales por regla general, por no decir del 100%, son extremadamente precisas en cuanto al tiempo y su contenido, es decir, el cuándo, el cómo y el por qué. Hoy día vamos a ver la naturaleza primero de la profecía bíblica. Ya sabemos entonces que la profecía, ¿verdad?, es una declaración inspirada por Dios que revela eventos futuros con exactitud. Y ese es el punto importante, sin margen de error. A diferencia, ¿cierto?, de muchas predicciones humanas que se han dado a través de la historia, predicciones de todo tipo, por ejemplo, de la venida del Señor y otros eventos apocalípticos, bíblicos, etcétera, que quisieran dar paso a un evento que podría haberse dado o que nunca se dio. Entonces, en primer orden, podemos establecer desde ya que la profecía de la naturaleza de la profecía bíblica es, ¿verdad?, inspirada y sin margen de error. Pero para poder demostrar esto, porque estamos hablando ya del punto de vista más empírico, ya esto ya cae dentro del campo de las ciencias sociales y hasta de las ciencias exactas, por lo que vamos a ver aquí a continuación en este rato. Claro, porque alguien nos podría decir, bueno, sí, está bien, es bonito lo que tú crees, que las profecías son inspiradas por Dios y son exactas, pero no lo puedes probar. Entonces nosotros podemos decirle, eh, discúlpame, pero sí podemos probar que las profecías de la Biblia son exactas, y si son exactas y se cumplen, tiene que tener un origen por fuerza no humano, un origen completamente sobrenatural, por supuesto con condicionamientos humanos, porque recordemos que
Las profecías se cumplen el espectro, en el campo, en la dimensión humana. Y obviamente Dios, el creador, utiliza todas las circunstancias humanas para que se cumplan las profecías. Entonces vemos que las profecías son específicas y detalladas, no así como por ejemplo lo que mencionaba recién, las profecías de Nostradamus, que son tan vagas que puede, por ejemplo, el atentado a Ronald Reagan, puede también, ya estaban hablando de Donald Trump cuando le dispararon en la oreja, podía ser también Ronald Reagan, que también fue un presidente que le atentaron contra él. O bien el asesinato de Abraham Lincoln, que también tiene similitudes con el asesinato de John Kennedy. Todas esas profecías, claro, la hacen encajar los que son bastante crédulos con las otras profecías de Nostradamus. La hacen encajar ahí a la fuerza, digámoslo, en términos bien vulgares, bien. La hacen encajar a la fuerza para poder decir, ¿no ve que Nostradamus tenía razón? Pero como dije yo recién, pueden encajar en cualquier periodo de tiempo de la historia, ya que muchos hechos a través de la historia, sobre todo de Estados Unidos, la historia política de Estados Unidos son cíclicos, igual, bueno, en realidad en toda la historia del universal pasan periodos cíclicos, periodos de tiempo donde se vuelven a repetir hechos muy similares. Ya viendo Chile mismo, por ejemplo, el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo, similar al gobierno autoritario de Augusto Pinochet. Entonces la historia es cíclica, la historia se repite. Entonces, claro, hacer encajar no es difícil o hacer que hay una conexión y que aparentemente parezca que es una profecía cumplida de Nostradamus es bastante fácil en realidad. No así las profecías de la Biblia, ¿verdad? Que se cumplen con exactitud histórica y verificable. Eso es lo relevante. Y sin embargo, hay tanto desconocimiento, hay tanta ignorancia, yo diría que la mayoría de las personas en general, en cualquier cultura, cualquier nacionalidad, no saben lo ignorantes que son. ¿Por qué lo digo? Porque si supiesen que solamente mirando esta clase o mirando este argumento podríamos llegar a la conclusión, como llegaron a personas que vamos a ver ahora más adelante, llegar a la conclusión de que sí, la Biblia es un libro extraordinario, es un libro muy especial donde ya por lo menos sus profecías se han cumplido en forma exacta. Obviamente, como dice acá, que no dependen, y eso es lo que decía recién, no depende de interpretaciones ambiguas, como la profecía de Nostradamus, ¿cierto? Que, claro, como son tan ambiguas, pueden ser ¿no? interpretadas de diversa manera en diversos periodos de tiempo. Entonces, al final, la profecía de Nostradamus, al final, pueden calzar con varios acontecimientos similares a través de la historia. ¿Y qué es lo que demuestran? Por supuesto, la soberanía de Dios sobre la historia. Pero esa es como la conclusión final, digamos, porque primero tenemos que pasar por el filtro que vamos a analizar ahora, el filtro de cómo es posible que profecías dadas en diversos periodos de tiempo a través de la historia de la humanidad, de la historia bíblica también, porque está inserta dentro de la historia de la humanidad, cómo es posible que diversas profecías enunciadas por profetas o videntes, como se le llamaba, podrían siglos después, 700 años después, 1000 años después, tener una precisión extraordinaria, una precisión asombrosa. Y eso es lo que estamos viendo ahora y ese es el punto que tenemos que ver ahora para poder verificar realmente lo que la Biblia dice ser sobre sí misma en este sentido. Entonces, vamos viendo que de partida tenemos profecías del nacimiento
virginal de Cristo Jesús. Esta profecía la conocemos muy bien, ¿cierto? Porque fue dicha en Mateo, fue dicha en el libro de Mateo, profetizada. Recordemos que Mateo, siendo hebreo, él tenía el propósito, la idea de dar a conocer que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban directamente al Mesías, o mejor dicho, quería hacer comprobar o hacer entender de que las profecías mesiánicas hablaban directamente de Jesucristo, del que él creía, del que él conoció en forma personal. Entonces, ya tenemos una profecía muy importante, pero que obviamente quizás por sí misma no es tan sólida como como un cúmulo de profecías que si las unimos realmente, como vamos a ver, son extraordinariamente asombrosas y no pueden ser refutadas. Ahora, como también hemos visto en Miqueas, ¿verdad? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y el cumplimiento en Mateo 2:1. Y la muerte vicaria, por supuesto, en Isaías 53, 5 al 7, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y si seguimos con las profecías, estas son las profecías más relevantes dentro de o que son hitos dentro de la vida de Cristo Jesús, su nacimiento, ¿verdad? El lugar de nacimiento, su muerte y su resurrección. En este caso, ¿cierto? El Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cumplimiento Hechos 2:31-32. Esta profecía dicha por David, fue formulada 1000 años antes, 1000 años antes del nacimiento del Señor. Imagínense, un milenio, es increíble, un milenio antes del nacimiento del Señor. Y ahora tenemos no solamente profecías que se cumplieron, ¿verdad? En la persona del Señor Jesucristo, sino también profecías sobre las naciones y eventos históricos, lo que ya de por sí también ahí hace un atisbo, o mejor dicho, una conexión directa con con la clase número 1, que es la conexión que se hace con la arqueología y la historia, debido a que para poder comprobar estas profecías sobre las naciones y eventos, eh, por fuerza o forzadamente tenemos que mirar la historia y la arqueología. Por tanto, tenemos profecías mesiánicas, sí, y también en el ámbito geopolítico y en la historia de las civilizaciones, lo que vamos a ver ahora brevemente. Por ejemplo, ya conocemos la historia de la destrucción de Babilonia, que fue dicha en Isaías, ¿verdad? Que predijo que Babilonia sería destruida y jamás habitada. Bueno, su cumplimiento, la ciudad cayó ante los medos y los persas en el año 539 antes de Cristo y posteriormente quedó en ruinas. Entonces, ahí tenemos ya una conexión con la otra ciencia social que es, o las otras ciencias sociales que son la historia y la arqueología. Entonces, la historia y la arqueología pueden ayudar a comprobar o a verificar que estas profecías realmente, esta profecía fue exacta, o sea, no se puede soslayar, no se puede ignorar ni minimizar el hecho de la importancia de esta profecía, porque no erró en ningún sentido. Y esa es una de muchas de las profecías que vamos, bueno, no que vamos a ver, pero que podemos esgrimir
para poder llegar a una conclusión. Y la famosa caída de Tiro, que fue anunciada, ¿cierto?, por el profeta Ezequiel, le dijo, ¿cierto?, le dio una profecía terrible a Tiro, que está ahí cerca del mar Mediterráneo, en las costas donde lo que ahora arriba entre Palestina y Siria, eh, que sus piedras serían arrojadas al mar y convertidas en un sitio de secado de redes. Y se cumplió. Recordemos entonces, siglos después, cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, no vio que Tiro estaba haciendo mucha resistencia a la invasión de Alejandro Magno, que él no quería que nadie se lo pusiese resistencia. Alejandro Magno era bastante, cuando se trataba de que no se rendían, o sea, ellos tenían que rendirse y ahí los trataba benignamente, pero si oponían resistencia los enemigos, pueblos invadidos, Alejandro Magno actuaba con mucha crueldad, con mucha violencia. Entonces, para, dijo, bueno, voy a llegar igual a Tiro, entonces arrojó todos los escombros que encontró, los arrojó al mar para construir un puente o un terraplén, le llaman algunos también, un terraplén que justamente también se utilizaba mucho en la antigüedad como una medida de tipo de construcción para poder llegar a una isla y así evitar cruzar el mar profundo. Entonces, claro, hizo un gran terraplén. Entonces, al final pasaron en seco y se tomaron la ciudad de Tiro. Entonces, bueno, arrasó con Tiro, por supuesto, como lo hizo Alejandro Magno con otras ciudades también. Arrasó y se cumplió la profecía. Es increíble. Y esto, lamentablemente para los que no quieren creer, está completamente comprobado en la historia y en la arqueología. La arqueología histórica, por supuesto. Bueno, y algo tan decidor que incluso ya políticos hebreos lo tienen como algo ya completamente comprobado, y es así, es obvio que sí, el regreso de nación de Israel como nación. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Cumplimiento el 14 de mayo de 1948. Israel fue restablecido como nación después de casi 2000 años de dispersión. Dicho sea de paso, ¿no? Queremos hacer también aquí una corrección debido a que la palabra Palestina, creo que yo lo mencioné en otras clases, no era Palestina, no eran los palestinos los que estaban ahí en ese lugar, sino que eran pues los árabes que estaban, que habían dejado el Imperio Romano. Recordemos que los romanos también tenían un método político-militar estratégico de diseminar a mucha gente, como lo hacía en la antigüedad los otros pueblos mesopotámicos en las guerras, llevarse cautivos los líderes y los nobles para poder quitar la identidad nacional. Por lo cual también hicieron lo mismo muchos siglos antes los otros pueblos conquistadores mesopotámicos con Israel, y también los romanos pusieron el nombre Palestina, que es un nombre inventado por ellos, para poder también quitarle la identidad al Estado de Israel. Y por lo cual la profecía dijo lo contrario, o sea, Dios, el Señor, dijo lo contrario y se cumplió la profecía, pese a toda la oposición que ellos tuvieron en ese momento y tienen hasta el día de hoy. Entonces, aquí viene algo eh, interesante, que es el análisis estadístico del cumplimiento de las profecías mesiánicas de Jesús. Recordemos que la estadística es una rama de las matemáticas, pero no solamente de las matemáticas, sino de otras ciencias. Y esa es la estadística, como es exacta, no arroja perfil de error porque viene de las ciencias duras, las ciencias exactas, por lo cual
nadie puede contradecirlo. Si la estadística dice una cosa que es difícil refutarlo de otro punto de vista. Por esa razón, muchas ciencias exactas y ciencias sociales utilizan la estadística para dar más credibilidad o más certeza a sus hipótesis. Es así que, por ejemplo, dentro del campo de la historia, tenemos la historiometría, que se aplica en los modelos cuantitativos históricos. Entonces, las profecías, como bien están registradas durante muchos siglos y se cumplen con exactitud histórica, entonces estamos en una comparación empírica con la que hace la historiometría. Y así podemos establecer un enfoque cuantitativo, es decir, eh, por ejemplo, ¿cuántas profecías se cumplieron? Y cualitativo, ¿cuáles profecías se cumplieron? Entonces, por ambas partes, por ambas líneas de investigación, las profecías tienen una base extremadamente sólida, sólida. Yo le había contado la otra vez de algunos escépticos, de algunos arqueólogos, de algunos ateos, y no digo que sean personas con poca inteligencia, sino todo lo contrario. Y eso me recuerda al William Ramsay, un escéptico arqueólogo, que en su pasado, este varón fue escéptico, pero cuando fue a Asia Menor, para refutar los escritos del evangelista Lucas, se encontró que las referencias proféticas de Lucas o las referencias también escriturísticas y geográficas, geopolíticas, eran tan precisas históricamente y geográficamente que al final se convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo y este varón es muy, muy famoso, Sir William Ramsay. Pero volviendo ahora a la parte más estadística, podemos decir que hay un señor, Peter Stoner, que tiene un libro, Science Speak, o una publicación, mejor dicho, donde aplicó la teoría de la probabilidad para calcular la posibilidad de que una sola persona cumpliera una cantidad específica de profecía mesiánica. De hecho, yo cuando era joven empecé a pensar en eso, pero no tenía idea que alguien lo había hecho, ya que, como ustedes pueden ver la fecha, 1958, o sea, bastante tiempo atrás, yo me preguntaba, pero antes no había internet cuando yo era niño o era adolescente, o era difícil, casi nadie tenía computador y creo que había unos ciber por ahí, pero al final nunca lo hice de averiguar. Pero con el tiempo uno empieza a aprender y saber sobre estas cosas y ve que hubo una persona que realizó cálculos, sino, y contó con la colaboración de 600 estudiantes y que les ayudaron a él en materias estadísticas y matemáticas. Y sus resultados no fueron así no publicados, sino que fueron validados en una revista seria, una revista muy seria, secular, American Scientific Affiliation, que certificó la validez matemática de sus estudios y ahora vamos a ver a qué se refiere. Partamos diciendo que Stoner comenzó su análisis seleccionando 8 profecías mesiánicas, solamente 8, específicas y asignando probabilidades conservadoras a cada una de ellas. Las profecías que incluían en su estudio fueron, vamos a ver cuáles son. Nacer en Belén. Ya alguien se puede haber preguntado, y de hecho muchas personas inteligentes han preguntado, ya incluso nosotros nos hemos preguntado más de alguna vez quizás, pero si hay otra persona que nació en Belén, aparte de Jesús, pudo haber también haber dicho que el Mesías. Buena, buena observación, pero es una observación básica debido a que
para poder demostrar que Jesucristo, el hijo de María y José, era y es el Mesías, no solo bastaba comprobar que hubiese nacido en Belén, por supuesto, porque obviamente en ese día, recordemos cuando fue a Belén, a cierto María, a dar a luz en el pesebre a Jesús, recordemos en ese día que es posible que hayan nacido más niños en ese mismo día o en esa misma semana. Entonces tenemos que ya es un poco difícil la probabilidad, pero aquí dice que una en 100.000 es que hubiese nacido en Belén en esa fecha. Una probabilidad de 100.000, lo que ya es un poco difícil. Pero vamos, sigamos con las otras. Tener un precursor que lo anunciaría. Esta es un poco más fácil que hubiese cumplido. Supongamos que se dieron las dos primeras, la que nació en Belén y lo que le anunciaría un precursor. Esta es más fácil. ¿Por qué? Porque podría haber sido más recurrente, ya que solamente una probabilidad en 1.000 de que Jesús hubiera sido anunciado por Juan el Bautista. O sea, a eso se refiere Isaías, o Juan el Bautista, que lo iba a anunciar. Entonces vemos que sí, podría haber una persona, lo más bien pudo haber habido un impostor que hubiera dicho, yo soy el Mesías, ¿por qué? Porque nací en Belén, como dice la profecía, y también como que tengo un precursor, que es Juan el Bautista. Pero sigamos avanzando para poder ver si se cae realmente esta teoría anti-profecía bíblica. Entrar en Jerusalén en un asno, esa es más fácil todavía, siendo sincero, como dice acá, es una en 100. De hecho, supongamos este aparente hipotético impostor, ¿verdad? Que quiere proclamarse Mesías, que lo estamos usando como un hipotético caso, ¿verdad? Justamente nace en Belén, ya. eh, También él puede decir, no, Juan el Bautista me dijo, me bautizó el otro día en el río Jordán. Sí, de hecho, Juan el Bautista bautizó a cientos o miles de personas, ¿verdad? En el río Jordán. Y, y esto es más fácil, ¿cierto? Le toca ir el día nomás de la última semana, que es la semana de la Pascua, y entrar en un burrito en Jerusalén, y con eso ya cumplimos tres profecías y vamos muy bien, ¿cierto? Para el impostor, en el hipotético caso. Ahora, aquí ya se pone más difícil. El impostor tiene que hacer, ya esto ya es un poco más complicado, el impostor tiene que lograrse que lo traicionen y un amigo cercano, ya es difícil ya, una en 1.000 probabilidades, ya no, está cada vez más difícil porque mientras más profecías se vayan cumpliendo en una sola persona, es más imposible, por decirlo de alguna manera, o inverosímil que una persona puede cumplir todas estas. Pero vamos viendo, supongamos que un amigo lo traiciona, justamente porque al final la naturaleza humana es así y es muy probable que alguien siempre en la vida lo haya traicionado a uno, de alguna manera, por lo cual supongamos que el impostor también logra que lo traicionen. Pero acá ya también se hace más difícil todavía. ¿Cómo es posible que lo traicionen también y justo diga, cuando me traiciones, por favor, véndeme por 30 piezas de plata? No, solo eso es ya, es imposible ya. No, no calza, no podría hacer un impostor, manipular tantas cosas, ni que fuera una persona, un genio. No podría hacer calzar tanto, pero tantas circunstancias para poder él adjudicarse el mesiasgo. Entonces ya la estadística que le asignó este varón Stoner es muy alta, ya no se puede manipular, no se puede. Y acá, esto sí que ya con estas profecías, ya acá el dinero de traición se usaría para comprar el campo del alfarero, como dice Zacarías, una en 100.000.
Esto sí que está extremadamente difícil. O sea, prácticamente imposible, imposible, imposible. No se puede replicar. No, no lo pudo haber replicado el impostor. Una en 100.000. Una en 100.000. Y eso que la estamos viendo quizás desde el punto de vista por separado, pero también a la vez, para su análisis final, tenemos que analizarlas todas juntas o tomarlas todas juntas y permanecer en silencio delante de sus acusadores, como dice en Isaías. Probabilidades una en 1.000. También es difícil, aunque más fácil, digamos, que el anterior del campo del alfarero. Y morir crucificado una en 10.000, algo intermedio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la costumbre de los romanos, de los condenados a muerte, era ser crucificado, previamente ser azotado, ¿cierto? Con 39 latigazos, con 40 menos 1, 39. Entonces, claro, baja las probabilidades, no es tan alta como el campo del alfarero, pero sí más alta con la permanecer en silencio. Entonces, viéndose estas profecías, tenemos que, no sé si se recuerdan ustedes a C.S. Lewis o Lewis, que es un intelectual. Si yo les recuerdo, si alguien más joven podría decir, ¿se recuerdan de las crónicas de Narnia? Ahí inmediatamente les salta la memoria de las famosas novelas y películas de las crónicas de Narnia. ¿Y, y qué dice C.S. Lewis? Recordemos que C.S. Lewis era ateo, era ateo. Entonces, pero como era un intelectual y era, obviamente, ahora viendo en retrospectiva, era una persona sincera. ¿Por qué? Porque indagó las profecías escritas, las profecías cumplidas, y vio que eran tan precisas que no se podían explicar como en la literatura. Entonces, al final dijo, yo estaba preparado para ver en Cristo un mito más, pero no podía evitar que las evidencias me derrumbaran. El mito era una realidad. Eso dijo Josh McDowell. Perdón, este varón C.S. Lewis. John McDowell el otro. Un famoso apologista ahora que vamos a ver. Entonces, si multiplicamos estas probabilidades individuales, a ver, levantó la mano hermano Sergio Almendra. Por favor, proceda. Sí, Pastor Mauricio, con respecto a las ocho profecías que dice este varón, ¿cómo se llamarían? No la anoté, porque igual es bueno analizarla. Si bien es cierto, una en 100, 1000 o una en 1000, eh, cabe destacarlo por eso. ¿Cómo se llama la estructura, digamos, de la profecía? El autor es Stoner y eso analizó todas las profecías mesiánicas en Jesús, todas las profecías mesiánicas. Eso principalmente, no las otras, sino las mesiánicas nada más. Si tomamos las otras, recordemos que son más de 300 profecías en Jesús cumplidas y 30 en el día de su muerte, más de 30 el día de su muerte. Entonces, si multiplicamos estas probabilidades individuales, según Stoner, entonces llegó a la conclusión de que una persona sola, y aquí viene el problema del impostor, que cumpliera estas ocho nada más. Estamos hablando de ocho nada más, estimado. Solamente ocho profecías, las ocho que acabamos de ver. La probabilidad que se cumplan es una en 10 elevado a 17. 100.000 billones. Si mal no me recuerdo, a ver. 100.000 cuatrillones, perdón. Ya. Entonces, vemos que para ilustrar esta probabilidad, entonces, ¿cómo la podemos ilustrar? Sí, él la ilustró. La ilustró diciendo, bueno, a ver, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Entonces, nos imaginamos el estado de Texas, que es bien grande,
con lleno el estado de Texas, todo el terreno del estado de Texas cubierto con monedas de plata hasta una profundidad de 60 centímetros, o bien una altura podría ser también. Entonces se marca una sola moneda con una señal distintiva. Se revuelven todas las monedas. Luego se toma una persona con ojos vendados y se le pide que elija una moneda al azar. La posibilidad de que esa persona elija la moneda marcada en su primer intento es la misma que la probabilidad de que una sola persona haya cumplido 8 profecías, por casualidad. O sea, ya no es altamente improbable, no se puede replicar, digamos, no se puede replicar. Pero aún más, Stone no llegó ahí. Stone dijo, no, ya, estamos muy bien, vamos muy bien. Vamos a comprobar que la probabilidad de que se cumplieran 48 profecías. Entonces ampliaron su estudio y estamos hablando solamente del Señor Jesús. Entonces calcularon la probabilidad, y ya aquí ya es extremadamente, eh, es inverosímil ya, porque la probabilidad de que se cumpliera en una sola persona, todas ellas es 10 elevado a 157, o sea, muchos ceros, ceros, ceros que no he podido contar porque no soy matemático, pero debería sí aprendérmelos. Es un ejemplo astronómico en el fondo. Porque miremos acá una comparación. Si estamos hablando de 10 elevado a 157, hacemos una comparación con el número estimado de átomos en el universo. Y el número de átomos estimado observable es de 10 elevado a 80 nada más, es decir, inferior a la probabilidad de que se cumplieran 48 profecías. Es inferior. O sea, es más vaga la probabilidad que se cumpliese las profecías de Jesús en una persona impostora que los átomos observables en el universo. Significa entonces encontrar un átomo específico entre todos los átomos del universo es infinitamente más probable que el cumplimiento aleatorio de las 48 profecías en una sola persona. Es decir, la teoría del impostor que nos tratan de esgrimir muchos escépticos aún, ateos y agnósticos también, es muy antiempírica, por decirlo de alguna manera, o científica. No pueden mirar, no pueden objetar, no pueden contradecir una, una ciencia como la ciencia estadística porque es exacta, es mensurable, es exacta, es científica, es empírica. Entonces, y ahora llegó más lejos aún ya, y aquí ya nos acercamos al límite de las profecías cumplidas en la vida del Señor, que son ya 300 y un poco más, pero él fijó 300 profecías. Y si ya el cumplimiento de las 48 es estadísticamente imposible, imagínense qué pasa con las 300 profecías, aunque no hay un cálculo exacto, porque algunas como que son no son, bueno, parece que nadie las ha contado exactamente la cantidad de profecías, pero son más de 300, algunos dicen 333, 334, 335. Entonces, basado en la progresión geométrica observado en los cálculos anteriores, la probabilidad de, ¿cierto? Habíamos visto que, como referencia, la probabilidad de cumplir 48 profecías es de una a 157, ¿verdad? Entonces la probabilidad de cumplir más de 300 profecías podía estar en el rango del 1 de 10 elevado a 600. Es un número ya astronómico, astronómico. El impostor no pudo haber
haberse autoproclamado, tratando de forzar una vida dedicada a ser, autoproclamarse el mismo un Mesías. Es imposible porque muchísimas de esas profecías escapan al control humano. No ya, partiendo de que él nació en Belén, sí, ya, supongamos que el impostor nació en Belén, sí, ya como le había dicho, cumplió las 8 profecías y las restantes inverosímil. No pudo haber autocontrolado todas las profecías. Entonces, eso es completamente matemático, completamente exacto, preciso, y no podemos, esto no se puede contradecir ya. Recordemos entonces que el universo total de partículas subatómicas son protones, neutrones, electrones, se estima en 10 elevado a 89, nada más, por decirlo, aunque al decir nada más es como tratamos de minimizar, pero no es así. Es una cantidad extraordinariamente grande, muy, 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 muy grande. Sin embargo, la probabilidad de que una persona cumpla todas las profecías mesiánicas sería como elegir un electrón específico entre todos los electrones del universo, entre todos los electrones del universo conocido. Es tan astronómicamente bajo que se considera matemáticamente imposible bajo cualquier circunstancia naturalista. Recordemos recordemos, por decirlo a grosso modo, que la Vía Láctea, solamente nuestra galaxia, ¿verdad? Tiene 500 millones de estrellas. Y dentro del universo se contabilizan más de 500 millones de galaxias y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de cifras tan grandes que eh, por algo se le llama astronómicamente, porque es la única palabra con que podemos definir algo extraordinariamente grande, inconmensurable, es decir, que no se puede medir. Entonces, vamos viendo que esto es maravilloso, es extraordinario. No se puede, y por esa razón, y por eso digo yo que la inteligencia también va asociada a veces, o mejor dicho, hay personas que la inteligencia le hace ser más humildes, algunos, no todos, y pueden ellos realmente, como George McDowell, como lo mencionaba, un ateo convertido. ¿Y por cómo se convirtió? Justamente, y bueno, John McDowell era un estudiante de Derecho y Filosofía, y que era originalmente ateo, pero in- él intentó, porque yo tenía unos libros de George McDowell que llegaron a mis manos cuando era joven, y en mi iglesia antigua había una biblioteca. Entonces, leía un par de libros de George McDowell, y yo no tenía idea que era ateo en su principio, dado que en los libros no aparecen las biografías completas de los autores. Sin embargo, luego, estudiando a la vida de este varón, él trató de refutar el cristianismo, investigó seriamente la evidencia histórica y estadística hasta dar con las profecías de Stoner. No tenía ni idea, porque Stoner, recordemos que la hizo hace mucho tiempo. Entonces dice él que no fue nada emocional su conversión, fue completamente lógica y matemática, porque dice que lo aplastó la profecía, lo aplastó. Entonces, al final hizo su libro Más que un carpintero, seguramente usted lo tiene, con más de 15 millones de copias. Yo también lo tengo en casa. ¿Quién tiene el libro Más que un carpintero? ¿No? ¿Quién tiene el libro? En Yo lo tengo, PDF, pero hermano Mauricio. yo lo Ah, tengo, bueno, pero no lo he leído. ya. Y ahora ya saben, ya sabemos ya que era un ateo. Y tanto fue la argumentación sólida de las profecías cumplidas que este varón se convirtió. Increíble, ¿ah? ¿No? Y no es primero caso que, como les decía, ocurrió.
Pero igual tenemos que, pese a que si llegásemos hasta acá, hasta esta diapositiva o la anterior, ya podríamos decir, con esta argumentación ya estamos al otro lado, como se dice vulgarmente. Pero no, también podemos argumentar desde el punto de vista cuasi filosófico en contra de la posibilidad de un impostor, claro, porque siempre van a haber, ¿cierto?, personas, lamentablemente, como lo dije anteriormente en otras clases, el ser humano nace, no nace, o sea, el ser humano se nace, se desarrolla y muere y vienen otras generaciones que no tienen ni idea. Entonces, para eso están los maestros, para eso están los pastores, ¿cierto? Que enseñan, tienen que enseñar estas cosas por sus generaciones, ¿cierto? Lo mismo lo manda también el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, en base a eso tenemos que prepararnos para argumentar, para decir que Jesús no era un impostor. Y hay, por supuesto, argumentos a favor o en contra de esta hipótesis. Veamos. Desde el punto de vista escéptico, ¿cierto? Se podría argumentar que un individuo con suficiente conocimiento de la escritura hebrea podría haber intentado ajustarse intencionalmente a la profecía, lo que le decía yo. Entonces, ¿qué podríamos argumentar? Que Jesús pudo haber actuado deliberadamente para cumplir ciertas profecías. Si Jesús tenía conocimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, podría haber organizado su vida, ¿cierto? Haberla organizado y acciones para que coincidieran con la expectativa mesiánica. Sí, este argumento es lo que a veces algunos todavía utilizan y se utiliza a veces en debates todavía a nivel universitario, a nivel apologético, en iglesias, qué sé yo, en seminarios, para poder, por supuesto, practicar y también llegar a una conclusión. Entonces, bien, volviendo al punto de la manipulación eventual del Señor, entonces la entrada en Jerusalén sobre un asno podía haber sido planeada intencionalmente, como le decía anteriormente. Claro, porque le dijo a sus discípulos que consiguieran el asno, ¿verdad? Claro. Entonces uno dice, ah, sí, eso es fácil, porque lo planeó y le mandó a decir que le pidieron un asno y justamente entró el asno, entonces ahí cumplió la profecía de Zacarías. O la exclusión de los mercaderes del templo. Podía verse una acción calculada para presentarse con el cumplimiento de la profecía. Y aquí hay un punto irrelevante que lo descubrió también, no sé si lo descubrió este doctor, este profesor, eh, un profesor bautista que trabaja en un seminario en Texas, que vino a Chile hace el 2023, 2024 me parece, que hizo una tesis sobre justamente cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, donde Jesús selló su condena a muerte. Selló su condena a muerte debido a que ahí vi una inscripción ahí en el templo donde decía que no había que crear tumulto o hacer desórdenes públicos. Y él justamente Jesús hizo desorden público violando ese reglamento. Entonces, cuando nos dicen que Jesús no violó ninguna ley, es falso. Sí violó algunos reglamentos, pero cumpliendo mandatos divinos superiores. Es decir, ¿qué es lo que era más relevante? Más relevante era expulsar los mercaderes del templo, expulsarlos debido a que estaban justamente haciendo cosas malas, haciendo transacciones que no debían hacer ahí, en un lugar santo. Entonces, eso también le jugó en contra a Jesús y fue ya acusado, o por lo menos ya la meditación de los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, es condenarlo a muerte por esta violación al reglamento de hacer desórdenes en el templo. Y esto dudo mucho que Jesús lo haya planificado. Y si fuera sido una persona que lo planificó, ¿cómo sabía que lo iban a condenar a muerte? Entonces, si juntamos toda esta hebra, y como habíamos visto en la estadística, se hace muy, muy difícil
muy, muy difícil eh, todo esto. Que Jesús pudo haber convencido a sus seguidores para reinterpretar profecías. No, sus seguidores reinterpretaron este pasaje como una profecía cumplida en Jesús, ¿cierto? Que fue rechazado, según dicen algunos. No es así. Algunas narraciones evangélicas podrían haber sido ajustadas o redactadas para hacer coincidir eventos como las profecías. Sí, porque algunos dicen, bueno, si los evangelios fueron escritos después de los eventos descritos, entonces era fácil que los autores pudieran haber ajustado ciertos detalles para hacer calzar los eventos anteriores o las profecías. Entonces argumentan eso en el caso de Belén, del nacimiento de Belén, pero todas estas elucubraciones, estimados, todos todas estas negaciones, todos estos argumentos en contra, son todos refutables ya con lo que hemos visto ya. Son todos refutables. ¿Por qué? Porque la estadística no miente. Como dice, el dato mata el relato. Entonces aquí tenemos también argumentos en contra, aparte de la argumentación totalmente matemática, exacta, ¿cierto? De la estadística, también tenemos que, ya como lo habíamos esgrimido ya, Jesús no pudo controlar muchas de las profecías, fue imposible, no pudo haberlas manipulado, imposible, mejor dicho, no solamente él, nadie, ningún ser humano pudo haber controlado todas las profecías de su vida. Eran más de 300, recordemos la cantidad de la potencia, de las probabilidades, es extraordinariamente grande, es imposible la muerte que sufrió, esto lo estamos viendo a grandes rasgos, la muerte, la crucifixión, que era un castigo impuesto, no tenía control cómo moriría sobre el hecho de que los soldados echaran suerte a sus, eso no, imposible. Por favor, no les dijo, a ver chiquillos, antes que me crucifiquen les quiero contar que se pueden ustedes sortear mi túnica, ¿sí? No hay problema, yo total voy a morir, entonces va a quedar la túnica para nadie, entonces ustedes se la pueden sortear. No, por cierto, no calza eso, es imposible. Entonces, claro, y viendo todo esto, que sus huesos no fueron quebrados, y la costumbre justamente era todo lo contrario, y esto ya es muy difícil. Le quebraron los huesos para acelerar la muerte, ¿verdad? Porque a veces era como una medida de misericordia realmente, que suena bastante agresivo, bastante hostil, bastante cruel, de quebrar las piernas, pero era acelerar la muerte de la pobre persona, del reo que estaba siendo crucificado, ¿verdad? Porque recordemos que no moría inmediatamente, sino que agonizaba hasta varias horas o días. Y entonces, justamente a Jesús le iban a quebrar las piernas, no lo hicieron, entonces se cumplió la profecía, se cumplió exactamente. Y la resurrección, ¿verdad? Que está en Salmos, uno de los hechos más acreditado, por algo creemos en la resurrección, no solamente por fe, sino también porque es un hecho muy acreditado y autentificado, ¿verdad? Aparte de eso, por estadística incluso podríamos creer nosotros. ¿Se cumplieran las otras profecías? ¿Por qué no se va a cumplir la profecía de la resurrección? Sí, y esto es bastante, me causa hilaridad a mí y a muchos creyentes, el hecho de que se creen más en la teoría de la evolución, que tiene mucho menos probabilidades que las profecías cumplidas de la Biblia. Es decir, creen más en que el ser humano era un simio, de que Jesús resucitó, siendo que por probabilidades y estadísticas podemos, inclusive sin que hubiesen testigos de la resurrección de Cristo Jesús, solamente por las probabilidades de que las otras profecías se cumplieron, ya podemos deducir o concluir que Jesús también resucitó cumpliéndose la profecía, ya que si las otras profecías se cumplieron, ¿por qué no se cumpliría la de resurrección de Jesús? Entonces, empíricamente podemos establecer eso también.
Jesús no buscó, por supuesto, activamente el papel de Mesías, ¿cierto? O hacerse pasar por Mesías no siéndolo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos mucho más que agregar. Acá, si hubiera sido un impostor intentando manipular profecías, los fariseos y sacerdotes habrían señalado esas manipulaciones. Y esto es un buen argumento también. No lo acusaron de fraude, porque se dieron cuenta que muchas de las profecías, los mismos judíos, de hecho no se registra que no dijo, no, tú no has cumplido esta profecía, no recuerdo que le hayan dicho, no, no, tú no naciste en Belén, tampoco te bautizaste en el Jordán con el Juan el Bautista, o entraste a Jerusalén en un burrito, y nada de eso. Lo que lo acusaron fue de blasfemia y de violar el espacio, el desorden ahí, de echar a los cambistas en el templo. Se hizo reo de muerte, por decirlo así. Entonces, no fue un argumento que usaron los religiosos en contra de Jesús ese, de no cumplir las profecías. Ellos, si, como dice ahí el escrito, ellos, si hubieran estado seguro no hubieran utilizado ese argumento, pero no lo hicieron, no lo utilizaron de las profecías cumplidas en contra de Jesús. Y así sucesivamente, los discípulos sufrieron persecución y martirio por su testimonio. Entonces, otro argumento también, que también es teológico ya a nivel macro, ¿verdad? Que se utiliza en historia de la iglesia o eclesiología, que es cómo va a morir una persona o muchos cientos o miles van a morir por una mentira. Nadie muere por una mentira tanto como los mártires de la fe cristiana. Y tanto testimonio, tanto, y hasta el día de hoy, pasaron 2000 años y todavía seguimos con el cristianismo y no ha muerto. Han desaparecido religiones, culturas, civilizaciones enteras, pueblos, razas, idiomas, etcétera, pero la fe cristiana sigue hasta el día de hoy. Y todo es porque es de origen divino, igual que las profecías. Amén. Eso es lo que podía comentarles este día sobre las profecías cumplidas, y hay mucho más que podríamos agregar más adelante.